Escudos humanos. El 7 de diciembre de 1941, la guerra, que tanto trató de evitarse, tocaba la puerta. Después del ataque a Pearl Harbor, la nación estallaba en frenesí. Los hombres corrían a enrolarse. Las mujeres no tardaron en hacer lo mismo. Pronto, la producción alcanzó niveles inimaginables. La maquinaria de la guerra estadounidense había entrado en acción y también el servicio secreto. Todo el personal habilitado en la Casa Blanca fue asignado a labores de custodia y complementado con soldados armados. La ruta que el presidente Roosevelt recorrió para llegar al Capitolio el 8 de diciembre a hacer la declaración de guerra estaba custodiada por funcionarios del servicio y soldados armados. Atemorizados por un intento de inminente asesinato, los agentes y la policía militar formaron un muro humano a medida que Roosevelt se aproximaba al Congreso. El estallido de la guerra modificó el personal del servicio secreto. El coronel Edmund Sterling, jefe de seguridad de la Casa Blanca, fue sustituido por el agente Mike Reilly. El secretario del Tesoro, Henry Morgenthau, consideraba al coronel Sterling demasiado viejo para este cargo. Reilly, de 36 años, tenía el vigor necesario para la dura tarea. Así nació la labor de custodia del servicio secreto moderno. En lo sucesivo, los agentes debían ser más jóvenes, más agresivos y mejor entrenados. Los cambios proseguían en la Casa Blanca. Tal como lo muestran estas películas, se emprendió una excavación para crear una serie de túneles entre la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro que servirían de vías de escape al presidente en caso de ataques. El temor a los ataques aéreos generó numerosas propuestas radicales, entre ellas, pintar la Casa Blanca de negro. Al exagente Jim Griffith se le asignó la custodia del presidente durante la Segunda Guerra Mundial. It was heavily amplified immediately, not only by agents, but by military, the Army troops and so on, where at one point, not too long after the war, there was a contingent of soldiers stationed almost side by side around the entire perimeter of the White House. And they were busy digging bomb shelters, tunnels and so on in the front yard of the White House, and preparing against bomb attacks. Uno de los primeros proyectos de construcción en tiempos de guerra fue un fuerte capaz de resistir un ataque de los bombarderos nazi y servir de centro de mando de emergencia. Sin embargo, luego de su primera inspección, el presidente Roosevelt dijo que jamás volvería a poner un pie allí. Afortunadamente, nunca tuvo que hacerlo. Mientras que la unidad de protección presidencial cubría las crecientes exigencias de la guerra, la División de Investigaciones también trabajaba contra una nueva forma de contrabando. El aumento de la producción durante la guerra causó una escasez inmediata de materia prima en Estados Unidos. Así, a principios de la guerra fue necesario racionar la gasolina, los neumáticos, bienes de consumo y alimentos. En toda la nación se instauró un complicado sistema de cupones de racionamiento. Inmediatamente, los delincuentes comenzaron a contrabandear con estos cupones y a venderlos en el mercado negro. Se hicieron muchos arrestos, pero este problema se prolongó durante toda la guerra. El presidente Roosevelt estaba decidido a viajar cuanto fuera posible durante la guerra para estimular a las tropas y a los obreros de las fábricas. El servicio secreto diseñó muchos de los mecanismos de transporte especiales que se utilizaron para movilizar al presidente por todo el mundo. He had a special railroad car that the Secret Service worked with the Pullman Company in devising. And this car was not only bulletproof and armored and heavy as a tank, but it was accessible in that the doorways were wide enough for his wheelchair. And they invented an elevator that was at the end of the car that would extend and go down to the level of the rails.
Bautizado como el Fernando Magallanes, el vagón privado del presidente se convirtió en el coche ferroviario más pesado de la época debido a sus numerosas modificaciones. Solo los ingenieros más calificados podían conducir este monstruo. Durante interminables semanas, los agentes del servicio secreto, alojados en abarrotadas habitaciones, formaron parte del entorno del presidente, quien visitaba cada rincón del país para sentir el pulso de la guerra. Uno de los puntos de llegada más frecuentes fue Warm Spring, Georgia, un lugar que representaba un desafío especial en cuestiones de seguridad. The Warm Springs Foundation was a rehabilitation center for polios. And its acreage, I don't know, 1,500 acres, maybe more, was entirely fenced. And when the president was down at Warm Springs, it was not just his own cottage that was secure, the entire foundation was. So he was free within the foundation to drive around in his hand-controlled car, to associate with the other patients, to live a normal life. And he built a small cottage for himself down at Warm Springs, and was always called the Little White House. When he traveled by air, and he only did this at the end of the war, he didn't like airplanes, he had a special airplane that the Secret Service planned and designed, which had a telescoping elevator in the belly of the plane that would come down to the ground, so they could roll the president onto the elevator and then pull the whole thing up into the plane. El servicio secreto era responsable de proteger a otras figuras. La primera dama, Eleanor Roosevelt, se convirtió en los ojos y oídos de su esposo y viajó incesantemente durante la guerra. Aunque el servicio secreto debía protegerla, Eleanor se rehusaba a la custodia cuando viajaba sola. Las amenazas de secuestro suscitaron la preocupación de Roosevelt, especialmente por la seguridad de sus jóvenes nietos, e insistió en que fueran custodiados por el servicio secreto. Durante la guerra, el servicio secreto también custodió figuras internacionales, entre ellas la princesa Marthe de Noruega y Madame Chiang Kai-shek de China. Pero el huésped más famoso fue el primer ministro británico Winston Churchill. Churchill llegó a menos de 2 semanas del ataque de Pearl Harbor y se convirtió en visitante frecuente de la Casa Blanca durante la guerra. A medida que la guerra avanzaba, las reuniones personales del presidente con otros líderes aliados se hicieron más y más importantes para la planificación estratégica. Por ello, Roosevelt tenía que salir del país. Si consideramos los peligros de la guerra y las dificultades para transportar a un hombre con piernas paralizadas, tendremos una idea del trabajo que asumió el servicio secreto. El viaje al exterior más agotador en tiempos de guerra se dio en 1945, cuando el presidente voló a territorio enemigo para reunirse con Stalin y Churchill en Yalta. We went first to Tripoli and then to Malta, and then, as Churchill said, from Malta to Yalta we shall not falter. So we made the jump from there, and the plane damn near went down. We had a pretty hairy call getting into Russia. The engines began to ice up, the carburetors, and we were in jeopardy for a while. Los problemas que surgían jamás salían a la luz pública. Estos viajes cubrían un objetivo y levantaban la moral de la nación. Todos aseguraban que la salud de Roosevelt resistiría. Sin embargo, no fue así. Para los que vivían a su alrededor, los cambios eran evidentes, pero el resto de la nación nunca supo cuán rápido se deterioraba el presidente Roosevelt. And he had many health problems. He had high blood pressure, very volatile kind of high blood pressure. He had gallbladder problems, he had headaches, he had a host of problems. And he was very tired. But as he told his son, James, you know, I have presided over the drafting of millions of American boys, and they're drafted for the duration of the war, and I guess I am too. And so he agreed to serve a 4th term. En 1944, Roosevelt era el nominado indiscutible de su partido. La designación del vicepresidente fue controversial. Después de un prolongado debate, el senador Harry Truman
Un político poco conocido, pero muy respetado de Missouri, entró en la contienda. He only made 3 or 4 appearances until the very last several days of the campaign. And then he went up to New York and made the famous tour of the boroughs of New York. He announced that he would ride in an open car during wartime through every borough of New York. And New York City had the largest crowd they have ever had. It was something like 5 million people turned out to see him. The Secret Service were horrified. There had been stories of possible assassination plots. I was riding right over the top of him, and kind of a cold November or October rain. And I wondered, how in the world do you keep track of all these people? And yet, it suddenly dawned on me that actually looking at this entire mass like that, you could still detect any unusual action, sudden change or a departure from the routine of the cheering and this sort of thing. The Secret Service was concerned for the president's health, and they arranged pit stops along the way. And this was remarkable. They commandeered a garage, and the president's procession would be going down the street, and when it got to the garage, the president's car would turn into the garage, and the Secret Service closed the doors, and then they had a mattress on the floor, and they would lift the president out of the car like a floppy doll, plop him down on the mattress, strip his clothes off, rub him down with towels and wrap him in blankets, and give him a shot of brandy, and then put him back in his clothes and lift him up and put him back in the car. And 10 minutes later, he was out again, waving to the crowds. I believe we were in Brooklyn when I saw an object fly through the air and land at the president's feet in the limousine. And I couldn't recognize, I just saw an object, you know. So I made a headlong dive right over his head to the foot of the car. Here we were, I had my feet over his shoulder, and I'm down in the bottom of the car to retrieve this object, which turned out to be a bagel.